Perfecto, pues empezamos. Vamos a hablar, va a ser una continuación de lo que vimos hace 2 semanitas conmigo. Denme un momentito aquí. Vamos a anotar algunas cositas. Ok, ok, pues nada, entonces yo a manera de recordatorio quería que podamos situarnos en contexto. Vamos a hablar de razones financieras en la clase de hoy. Vamos a aprender sobre todo a interpretar qué nos dicen esos balances. Habíamos dicho en las clases anteriores, me imagino que también en la clase que tuvieron con la doctora Gregory, que hay algunos balances que son fundamentales, aunque no son obligatorios, no nos piden que hagamos, ¿verdad? Hacienda no nos pide que hagamos esos balances, necesitamos tener aquellos balances para poder tomar decisiones. Entonces, habíamos visto que son tres importantes. Vamos a ver razones financieras para los dos y estos básicamente van a ser el primero que habían visto con la doctora Gregory, es el estado de situación. El estado de situación en inglés, para aquellos que también estén familiarizados, se llama balance sheet, ¿verdad? Entonces, este estado de situación lo vieron con la doctora Gregory y más que nada, esto seguramente les resulta más familiar, eh, es aquel estado que habla de activos pasivos y patrimonio o equity, como se le dice también. Entonces, aquí nuevamente lo que estoy haciendo es un recordatorio para que empecemos frescos el material que vamos a ir viendo en las próximas diapositivas. Entonces, este estado de situación nos habla de activos, pasivos y de equity o patrimonio. Entonces, yo a mis estudiantes siempre les digo que no me gusta que se memoricen nada porque ¿para qué nos sirve memorizarnos fórmulas y cosas, verdad? Si podemos ir al internet y ahora a todas estas plataformas de inteligencia artificial que nos dan una fórmula, ¿verdad? Que es mucho mejor entonces saber con nuestras propias palabras, poder describir qué esas fórmulas nos dicen. Entonces, este estado de situación nos habla de activos pasivos y equity, pero en nuestras propias palabras, básicamente activo es lo que tenemos en la finca, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo, acuérdense, es tener. ¿Qué ustedes tienen en la finca? ¿Qué ustedes tienen en su empresa? Todas esas cosas que necesito para poder producir. Estén pagas o no estén pagas, ¿verdad? Que si yo tengo un vehículo que me sirve para producir, es un activo. Y no va a dejar de ser activo si no está pago, porque hay muchas veces, de hecho, la mayoría de veces nosotros no pagamos directamente el vehículo, sino que nos metemos en un préstamo. Pero aún así, ese vehículo es un activo. Entonces, todas esas cosas que necesitamos para poder producir, estén pagas o no, esos van a ser los activos. Eso ustedes ya lo vieron con la doctora Gregory. Y los pasivos, en cambio, yo les digo a ellos que los pasivos, en cambio, va a ser las deudas, el deber, el deber, a quién yo le debo, ¿verdad? Y puede ser que le deba a muchas personas, puede ser que sea un préstamo con el banco, puede ser que sea un préstamo con la cooperativa, un préstamo con el vecino, un préstamo con mi padre, con quien sea, pero igual yo lo tengo que tener en el estado de situación financiera. Todos los pasivos y todos los activos tienen que estar registrados ahí. Entonces, luego de que yo tengo este registro de todo lo que tengo y todo lo que debo, finalmente puedo saber lo que es mío, ¿verdad? Que es el equity. Entonces, si luego de restar a lo que tengo todo lo que debo, entonces finalmente sé con lo que me quedo, ¿verdad? Eso ya es mío. Entonces, este equity también lo vieron con la doctora Gregory, a manera de repaso, activos menos pasivos me va a dar el equity o equidad. Entonces, básicamente esto es lo que tengo, ¿verdad? El tener menos deber
finalmente me da lo que es mío. Lo voy a poner así, en mis propias palabras. Mientras más plain, mientras más sencillo, mejor, porque conocemos más. Esto ya es mío. Esto ya no debo, ¿verdad? Entonces, este estado de situación financiera justamente me va a hablar de eso, todo lo que tengo, todo lo que debo y al final cuánto queda. Lo que vamos a hacer hoy es interpretar esos numeritos. ¿Qué me dicen esos números? ¿Esos números son buenos, son malos? ¿Qué tan buenos son o qué tan malos son? ¿Verdad? ¿Me preocupo o no me preocupo? Bien, entonces, esto lo vamos a ver hoy en números. El segundo que vamos a estar viendo para poder interpretar, ¿verdad? Va a ser el estado de resultados que vimos conmigo hace un jueves atrás, hace 2 jueves atrás. Estado de resultados. Entonces, este estado de resultados, en inglés se los pongo aquí también para aquellos que estén más familiarizados, se llama income statement. Entonces, este income statement, en cambio, no me va a hablar de activos y pasivos, ¿verdad? Porque eso ya me dice el estado de situación. Este estado de resultados, en cambio, me va a hablar, como habíamos visto conmigo, de los ingresos, los costos y los gastos. Y al final, este estado de resultados me habla de las ganancias. Entonces, acá es ganancias. Finalmente, eso es lo que queremos saber, ¿verdad? ¿Cómo estamos haciendo, si estamos haciendo la suficiente ganancia? Entonces, en el taller de hoy vamos a ver eso. ¿Cuáles son los niveles? Si son niveles adecuados, si puedo hacer más ganancias, dónde debo ser más eficiente, si en costos, en gastos, dónde, ¿verdad? Entonces, recuérdense de estas dos cositas. El primero es el estado de situación que me habla más que nada de activos y pasivos y equity. Y el segundo, en cambio, me habla de ingresos, costos y gastos, pero sobre todo de ganancias. Entonces, aquí voy a hacer una pausa por si quieren, quienes quieran copiar, sacar un screenshot, una captura de pantalla, ¿verdad? Como quiera, les vamos a enviar esta presentación. Entonces, con estos conceptos ya más fresquitos, vamos a lo siguiente. Muchos de ustedes quizás lleven la contabilidad de sus fincas, de sus negocios, pero también habrá otras personas que decidan contratar un contable. Entonces, cuando contraten ese contable, como quiera, es muy necesario que ustedes sepan qué dicen esos números, ¿verdad? Entonces, cuando su contable o cuando ustedes le pidan al contable que les pase un estado de situación o un estado de resultados, ustedes tienen que fijarse en estos numeritos y poder interpretar. Así que esto, llevemos o no llevemos la contabilidad y las finanzas de nuestra finca, tenemos que saber, porque solo así vamos a poder tomar buenas decisiones. Entonces, yo les traje aquí un balance sheet. Este es un balance sheet eh, de una empresa, de una finca que produce cultivos. Le pueden poner cualquier cultivo que ustedes quieran. Lo hice bien genérico para que se pueda adaptar a todos los cultivos. Y también ustedes saben que a veces producimos cultivos y animales. Entonces, aquí vamos a decir que esta es una empresa, una finca que se dedica a la venta de cultivos y de producción de leche. Vamos a decir que tiene por ahí unas vaquitas y quiere ser lo más eficiente que puede, lo más productivo y también aprovecha para vender. Entonces, se recordarán que este era la estructura del estado de situación. Tenían en la columna de la izquierda los activos, en la columna de la derecha los pasivos y al final tenían la equidad. Entonces, para recordarnos, lo primero que vamos a hacer es calcular estas premisas, estos literales. A, B, C, E, F, G, por supuesto D, H y finalmente la equidad. Entonces,
Quienes quieran hacerlo, pueden sacar una calculadora del celular y lo vamos haciendo juntos. Entonces, una pausa hasta que, si quieren sacar una calculadora. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos en cada una de esas columnas? Primero queremos tener activos que estén clasificados en corrientes, intermedios y fijos, como lo pueden ver aquí. Y lo mismo queremos para los pasivos. También queremos que esos pasivos estén en corrientes, intermedios y fijos. Esta clasificación básicamente también se recordarán de la clase con la doctora Gregory, es porque son diferentes categóricamente, ¿verdad? Entonces, aquellos corrientes, activos corrientes, son los que duran menos, los que duran un año, más o menos. Entonces, por ejemplo, en el caso del cash, que lo pueden ver por acá, el efectivo entra y sale, entra y sale. Entra una cuenta, ¿verdad? Y no necesariamente ese dinero se va a quedar estático por un año o más de un año. Entonces, el cash entra y sale, y por eso es un corriente. Los inventarios, como pueden ver acá, también son corrientes, ¿verdad? Porque corrientes lo podemos poner acá también para que se recuerden. Corriente es que me dure menos de un año, ¿no? Y los inventarios son corrientes porque una vez que tenemos las cosechas listas para venderse, queremos que se vendan lo más rápido, ¿verdad? No queremos esperar porque uno, se dañan, y dos, porque quiero ya ese dinero que entre a las cuentas. Así que me entre al banco rápido el dinero. Entonces, obviamente van a durar menos de un año. Lo mismo con el inventario de alimento. En este caso, el inventario de alimentos será el inventario que yo compro para las vacas, para la producción de leche. Y también ese inventario de alimento es importante que se consuma rápido porque si no, se pierde. Entonces también es un activo corriente, intuitivamente, ¿verdad? Por allá también tengo otros activos corrientes, solo los ponemos por acá. Esto es simplemente haciendo un recordatorio de lo que ustedes ya vieron. Ok, por otro lado tenemos los activos intermedios. Estos activos intermedios, en cambio, me duran más de un año, pero se mueven de lugar a lugar. Seguramente esto también vieron con la doctora Grego. Entonces, esto dura más de un año, pero se pueden mover, son movibles. La maquinaria puede mover de lugar a lugar, un vehículo puede mover de lugar, a diferencia de los fijos, que seguramente también vieron. Los fijos también me duran más de un año, pero no se pueden mover, ¿verdad? No se mueven. Porque hay un término que dice, están afincados a la tierra. Entonces, por ejemplo, la finca, la estructura como tal, no se puede mover, ¿verdad? Está atada, está con cemento. Y obviamente dura más de un año, pero entonces es un fijo, ¿verdad? Entonces, tenemos los intermedios y los fijos, que ambos me duran más de un año, pero los unos se mueven y los otros no se mueven. Y nuevamente esto a manera de recordatorio. Ok, Profesora, entonces, pero sí, en el cambio te pido disculpas, en el cambio de la maquinaria hay que ver el punto de vista que ya al año ya tiene su depreciación. correcto, correcto. Si tuviera depreciación, pongo acá, ¿verdad? Habría que restar entonces la depreciación y ya entonces la máquina no vale eso. Exactamente. Que tendríamos que calcular aparte la depreciación, ¿verdad? Y ver cuánto es la vida útil, cuánto, si lo deprecio lineal, si lo deprecio por saldos decrecientes, etcétera. No lo vamos a ver acá, porque eso me imagino que ya lo vieron antes, pero sí, si hubiera depreciación, pues se resta acá, se pone depreciación. Aquí estamos asumiendo que esta maquinaria ya está depreciada, no tenemos que preocuparnos por el momento. La idea, no, aquí no vamos a hacer un balance sheet, aquí vamos a entender este balance sheet. Queremos entender cómo van esos resultados. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con este balance sheet que tenemos,
lo que vamos a hacer es, queremos tener totales, ¿verdad? Queremos tener totales. ¿Cuánto tengo de corrientes? ¿Cuánto tengo de intermedios? ¿Y cuánto tengo de fijos? Y después de eso, ¿verdad? Queremos saber el total de activos. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. Vamos a hacer ese cálculo y así también nos vamos recordando. Entonces, vamos a sumar todos esos, 2.545 más 4.380 más 1.560 más 1.300 más 475 y a ver cuánto nos da. Yo lo voy a hacer por acá, si ustedes puedan hacerlo, se los voy a agradecer y si pueden corroborar también. Ok, a mí me dio este 10.260. Si a alguien no le dio eso, me deja saber. Este B es facilísimo, ¿verdad? Porque no tengo que sumar nada, solo tengo un activo intermedio. Así que lo pongo igual, 2.269. Y el C también es facilísimo. Parece que esta finca solo tiene el terreno. Así que lo ponemos así mismo, 116.380, ¿verdad? Entonces, ahora lo que nos queda es buscar este total de activos. Entonces, este total de activos va a ser la sumatoria de A más B más C, ¿verdad? Este más este y más este. Yo lo voy a hacer por acá. También si alguien quiere corroborar, me deja saber. Permiso. En el caso del terreno como tal, no se toma en consideración una comparación con relación a lo que está a vuelta redonda o algo así, si aumentó de valor o no. Podría hacerse, ¿verdad? El momento en que se hace el inventario, que también hay que poner los activos fijos, podría hacerse y ver si es que hay si ha habido una apreciación. Por el momento no lo estamos haciendo acá porque no queremos, ¿verdad? Eso no queremos ver los cambios de valor. Lo que vamos a ver es lo siguiente, que esto es simplemente para que se recuerde, pero sí, ese es un buen punto. Tanto la depreciación como la apreciación o la plusvalía que se llama, ¿verdad? La plusvalía del terreno podría hacerse al momento de hacer el balance sheet. Ok, quien quiera corroborar, me deja saber. A mí el total de activos me dio 127.000 con 909. Si a alguien no le salió esto, también me deja saber. Voy a ir al chat por si acaso alguien quiera comentar por ahí si le dio la respuesta o si no le dio lo que yo estoy poniendo por ahí. Ok, entonces con estos, lo próximo que vamos a hacer entonces es la sumatoria de los pasivos, como se recordarán. Entonces, 2.900 más 870 nos da 37.770. Y los intermedios y los fijos van a ser facilísimo, ¿verdad? Porque es uno solo. Así que 12.500 y esta hipoteca, que es un fijo, 42.795. Esto también a manera de recordatorio, los pasivos también van a estar expresados y van a estar categorizados según el tiempo. Los corrientes son aquellos que duran menos de un año, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice ahí, préstamo un año, está como un corriente. Pago de tarjeta, a veces tengo que pagar los mínimos cada mes, cada mes. Entonces, eso es en menos de un año y por lo tanto también va a ser un corriente.
Por otro lado, los intermedios van a ser aquellos que duren menos de 10 años, como se recordarán, y los pasivos fijos van a ser aquellos que duren más de 10 años. Por eso tenemos ahí una hipoteca. Entonces, la hipoteca son a 15, 20, 30 años, ¿verdad? Y por eso van a estar ahí en fijos. ¿Ok? Entonces, ahora lo que queremos es tener el total de pasivos, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sumar más este, más este, y entonces vamos a tener 3.770 más 12.500 más 42.795 y me va a dar un total de pasivos por 59.065. Aquí también voy a hacer una pausa para que puedan anotar o también terminar de calcular. Entonces, este total de pasivos es de la sumatoria de E más F más G. Bien, entonces, finalmente nos queda calcular la equidad del patrimonio. El patrimonio, lo que queda. Yo suelo decirles a mis estudiantes que hay veces que se escucha, ¿verdad? ¿Cuál es el net worth? ¿Cuál es el valor neto o el haber neto de fulanito o de este artista? Y no es nada más que un balance sheet, ¿verdad? Es la equidad de un balance sheet que viene de eh, total de activos menos total de pasivos. Entonces, eso es lo que va a ser. La finca, la equidad de la finca va a ser el total de activos de menos H. D menos H. Entonces, en ese caso, va a ser 127.909 menos 59.065 y eso va a ser lo que ya es propiedad de la finca, ¿verdad? Lo que ya no tengo que pagar más préstamo de eso. Entonces, si restamos los totales, estoy borrando los circulitos para que no nos confundamos, me queda al final 68.844. Y entonces así diríamos que está, perdón, completo el balance sheet. Ya en un momentito les enseño el balance sheet bonito con los números de la computadora. Aquí yo a manera de recordatorio lo he hecho con mis números para que no sea tan aburrido, ¿verdad? Y que podamos ir calculando nosotros también. Y así vamos siguiendo también. Entonces, el balance sheet o el estado de situación siempre va a tener estos tres componentes, que de hecho los he enumerado para que no se vayan a olvidar. Entonces tenemos activos siempre, pasivos por otro lado y equidad por otro lado. Por lo tanto, nos queda algo así, ¿verdad? Algo así. Perfecto, entonces, ahora sí queremos entender, ¿verdad? Ahora queremos entender qué tan buenos o qué tan malos son estos números, ¿verdad? Viene el contable
y les da un balance sheet, un estado de situación así, o ustedes mismos calculan, registran, ¿verdad? Toda su contabilidad, luego tienen estos registros que les permite tener un estado de situación y llegan a algo así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo interpretamos esto? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Qué dirían ustedes? ¿Este Eh, estado es eh, bueno o malo? estamos embrollados hasta la cereta. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Eso porque podría ser. por lo menos mi percepción. O Ajá, sea, realmente, porque imagínate, tener solamente una hipoteca de 42.795 ajá. realmente contra tal vez lo de la ganancia, ¿cuánto sería, Dios mío? O Pero sea, porque la aquí no hemos visto ganancia todavía, ¿verdad? Porque la no, pero ganancia nos va. pero se puede determinar aproximadamente por lo que realmente tenemos. Porque en este caso sería, por ejemplo, los activos son 127 que definitivamente yo considero que es muy poco. Ahora bien, pero mi percepción es que realmente aquí pues no estamos muy bien que digamos. Ok, ok, ese es un punto válido. Muy bien. Ahora, recordemos, ¿verdad? Que los activos, estos activos, lo que me dicen es qué yo tengo para poder producir, ¿verdad? ¿Qué yo tengo para poder producir? Tengo maquinaria, tengo vehículos, tengo lo que sea que tenga. Eso va a ser un activo. La ganancia, ¿verdad? Los ingresos me va a decir el estado de resultados. Que si esta va a ser, vamos a decir, la parte positiva, ¿verdad? La parte positiva. No quiere decir que la deuda necesariamente sea algo negativo, ¿verdad? Obviamente no queremos tener préstamos, pero esos préstamos me permiten poder producir. Que si yo los puedo pagar, no necesariamente tiene que ser algo malo. Ahora, obviamente queremos siempre que los activos sean mayores a los pasivos. ¿Alguien más quiere decir cómo creen que se encuentre esta empresa? Esa es Blanca. Yo estoy pensando que todo depende de la parte que no estamos viendo, cómo es la producción, qué otras cosas están a mi favor o en contra mía en cuestión de la producción, de lo que sería como los ingresos regulares o de cada mes o de los últimos 6 meses, como que querría ver algo así. Perfecto, perfecto, muy bien. ¿Verdad? Porque no es hasta que uno ve a través del tiempo que sabe realmente qué está pasando. Ese es muy buen punto y también aprovecho para decirles que esto es como una foto, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora mismo es una foto, que nosotros en una foto vemos si la persona está sonriendo, pero no sabemos si la persona está feliz, ¿verdad? O está alegre, no podemos ver antes ni podemos proyectar para el futuro. Así que finalmente, solo vamos a poder saber, como dice Blanca, si es que podemos ver a través del tiempo. Muy bien. Pero, y con esto, así a simple vista, ¿qué nos dicen estos números? ¿Serán buenos? ¿Serán malos estos números? Perdóname, profesora, yo por lo menos sigo insistiendo que solamente evaluando lo que tenemos de activo para poder producir, al poder producir esta cantidad que es prácticamente menor que hasta la misma hipoteca que vamos a pagar, Ujú. definitivamente, vuelvo a reitero, o sea, no estamos muy bien que digamos. Ok, muy válido. Sí, sí, sí. Vemos diversas opiniones. Bueno, precisamente eso es lo que vamos a tratar de interpretar acá, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos vamos a fijar siempre es si el total de activos es mayor al total de pasivos. Aquí vemos que sí, que es mayor, ¿verdad? Es mayor. Estoy tratando de buscar mi borrador. Ok. Vemos que es mayor.
Por lo tanto, al menos sabemos a simple vista que no estamos tan mal. Quizás estemos mal, todavía no sabemos, pero no estamos tan mal porque los activos son mayores a los pasivos. Porque como pueden ver acá, me queda algo después y me quedan casi $70,000, que no está mal. Pero ahora lo que queremos ver es cuán bien o si estamos tendiendo a mal, ¿verdad? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer con las razones financieras, que es lo próximo que vamos a ver. Entonces, el balance sheet me va a decir, o el estado de situación, el análisis del mismo me va a decir cómo estamos en liquidez y cómo estamos en solvencia. Entonces, liquidez va a ser una medida financiera del corto plazo, de un año. Queremos ver cuán bien o cuán mal está la finca en un año. Entonces, esta va a ser una medida de corto plazo, un año. Y en cambio, la solvencia nos va a decir cómo está la finca en términos financieros en el tiempo. Entonces, esto va a ser en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, liquidez corto plazo, un año. Y solvencia corto plazo y largo plazo. Habrán también ustedes escuchado, esta empresa es muy solvente porque se ha mantenido a través del tiempo, se ha mantenido de generación en generación. Bueno, es justamente por eso, porque ha podido tener unos buenos niveles financieros a través de los años. Entonces, justamente el estado de situación me sirve para ver eso. Voy por acá a ver rapidito el chat. Dicen por acá que tienen que reinventar la forma que tienen en gastos o subir el precio del producto. Sí, podría ser para poder tener mayor ganancia, que ya vamos a ganancia en un momentito. Por acá dicen que nos dice Dana que a pesar que tiene una hipoteca, tiene un activo que tiene mayor valor. Muy bien, sí, exactamente, exactamente. Ese activo, ¿verdad? Fijo, tiene mayor valor y eso es lo que me ayuda a tener un saldo positivo. Muy bien. Entonces, continuando con la presentación, vamos a ver justamente ahora medidas de liquidez y de solvencia. Hay muchísimas medidas. Vamos a ver formulitas. Hay muchísimas de estas fórmulas que me ayudan a entender cómo está la liquidez de la finca. Nosotros vamos a ver hoy 3 de liquidez, 3 de solvencia y luego vamos a ver 3 de ganancias. Entonces, estas son las fundamentales, que si logramos entender estas, vamos a poder hacer muchas cosas y sobre todo poder tomar mejores decisiones con estos estados financieros. Entonces, la primera es la razón corriente. Les he puesto también en inglés por si acaso. La segunda es el capital de trabajo y la tercera me hace un vínculo, un link entre balance sheet e income statement, los dos estados financieros que vamos a ver, porque me dice cuál es la relación que hay entre el capital de trabajo que calculamos acá con el ingreso bruto. El ingreso bruto, en cambio, extraemos de estado de resultados. Ok, entonces vamos a los primeros. Vamos a los primeros, que es la razón corriente. Entonces aquí voy a hacer un diagramita para nuevamente recordarnos qué nos dice cada uno de los estados financieros. Entonces vimos dos, como empezamos la clase de hoy. El primero es el estado de situación y este me da liquidez y solvencia, ¿verdad? Y el segundo que vamos a ver en la segunda hora, el segundo, en cambio, es el estado de resultados,
que es el que vimos conmigo hace 2 jueves, el estado de resultados, que en cambio me dice la ganancia, y en cambio me va a hablar de la rentabilidad. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Han visto ustedes los mapas? Cuando vamos a alguna atracción, a un lugar muy grande, nos dan un mapa y les dice, usted está aquí. Nosotros estamos aquí. En el mapa de hoy estamos aquí, en liquidez. Vamos a ver entonces 3 formas de medir la liquidez y de entender si es que nuestra finca es líquida o no es líquida. Es decir, si está bien al corto plazo o no. Ok, entonces voy a borrar para que esto no se nos haga un desorden. Y seguimos. Bien, entonces vamos a ver la primera, que es la razón corriente. Esta razón corriente nos dice hasta qué punto los activos corrientes de la finca pueden saldar los pasivos corrientes de la misma. Entonces, siempre que hablemos de liquidez, nos vamos a recordar, vamos a aplicar todo a los activos que calculamos aquí, a los activos y pasivos que calculamos acá. Vamos a hacer el ejercicio de hoy. Nos vamos a basar en este estado de situación. Entonces, para la parte corriente, para la parte de liquidez, solo nos vamos a fijar en esta primera parte. En esta primera parte. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar con eso. La razón corriente entonces nos va a decir si es que lo que tengo a corto plazo para producir, si es que vendo todo eso, ¿puedo o no puedo saldar las deudas que tengo en un año, en el corto plazo? ¿Ok? Nuevamente, si vendiendo todo lo que tengo a disposición mía en el corto plazo, puedo saldar las deudas que tengo en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, básicamente, si vendiendo este inventario de acá, este inventario de acá, estos activos corrientes, más el cash que tengo, ¿verdad? El cash que tengo por acá, puedo saldar estas deudas que tengo al corto plazo, de un año y el pago de la tarjeta. Si la respuesta es afirmativa, entonces decimos que hay liquidez. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a anotar ese numerito que está ahí, ¿verdad? Tenemos que el total de activos corrientes nos da 10.260 activos corrientes y tenemos allá que los pasivos corrientes son 3.770. Vamos a anotar esos dos numeritos. Se los dejo un momentito más. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar a esta fórmula de aquí, porque para poder calcular la razón corriente, tengo que dividir los activos corrientes totales para los pasivos corrientes totales. Entonces, 10.260 entre 3.770 que tenía de pasivos corrientes, y vamos a ver qué número nos da aquí. Ustedes pueden calcular en lo que yo veo por acá. Ok, entonces 10.260 entre 3.770.
A mí me dio 2.72. $2.72. Lo podemos poner por acá. Y esta división simple tiene algunas implicaciones que ahora mismo vamos a interpretar. Esta presentación también se basó algunas diapositivas en las presentaciones de la doctora Gregory. Ella hace mucho énfasis en estos indicadores luz. Como ustedes pueden ver, es rojo, amarillo y verde. Entonces, es importante que luego de obtener este número de la división, nosotros podamos interpretar aquí. Entonces, se hace mucho más lógico, mucho más intuitivo si es que le damos colorcitos. Esta escala de acá que ustedes pueden ver, que va del 1.3 al 2, esto lo hicieron economistas, contables, internacionales, y esto es de estándar. Así que nosotros no tenemos que calcular nada, simplemente nos dan esa escala para que nosotros podamos interpretar los numeritos que calculamos arriba. Ok, entonces 2.72. Me dice que si tengo de 2 en adelante, la finca va a estar fuerte. Pero que si tengo de 1.3 para abajo, queriendo decir si tengo 1.2, 1, 0.5, 0.3, etcétera, entonces voy a estar vulnerable. Sin embargo, si tengo de 2 para arriba, 2, 2.5, 3, 10, lo que sea, ¿verdad? Voy a estar fuerte. Y si tengo un numerito entre los dos, entre 1.3 y 2, entonces voy a estar más o menos. Eso es todo lo que me quiere decir esa escala. Bien, entonces vamos a interpretar qué nos dice, ¿verdad? ¿Qué nos dice ese numerito? Este numerito nos dice que estamos bien, ¿verdad? Porque tenemos 2.72. Eso quiere decir que estamos fuerte, ¿verdad? Según esta escala me dice que estoy en verde. 2.72. ¿Alguien se le ocurre por qué estoy en verde? ¿Por qué estoy fuerte? Y si quieren, podemos ir atrás y comparar estos dos números. ¿Por qué estoy fuerte? ¿Qué será que nos dice? Damos unos minutitos, unos segunditos. Y si no, les digo yo. Esta es Blanca. Yo entiendo que lo que me está diciendo es que con la cantidad de activos que yo tengo al momento, si ocurriera una situación donde yo necesitara entrar en una situación donde tuviera que adquirir pasivos, que estaría en una condición que podría afrontar un gasto que no hubiese planificado, por ejemplo. Ok. La otra cosa también es si miramos, aunque estamos hablando con ese ratio, con esa razón, eso sería lo que yo vería, que puedo adquirir, si lo necesitara, podría adquirir una cierta cantidad de pasivos que quizás, lo pudiera manejar mejor que lo que pudiera hacer, por ejemplo, con los intermedios en el momento. Perfecto, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Justamente, como ustedes pueden ver acá, y también muy bien lo que dice Blanca, perfecto. También veo que Dana dice por acá, porque tengo más cosas que se pueden convertir en cash, más del cash, que lo que debo.
Perfecto. Justamente eso, ¿verdad? Que también va en línea de lo que dijo Blanca. Y también Pablo dice, los activos son más que los pasivos inmediatos. Perfecto. Justamente eso, ¿verdad? Muy bien los tres. Esa es la cuestión, que tengo 10.260 en activos que son mucho más del doble. Eso es lo que me dice esa razón. 2.72 es los activos que tengo son más del doble de los pasivos que debo. 10.260 es el doble y más, 2.72 veces más que los pasivos inmediatos. Entonces, puedo pagar lo que debo y me sobra. Y con lo que me sobra, puedo pagar si es que tuviera, como dijo Blanca, algo más, algo adicional que pagar. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, es muy líquida. Se ve que es muy líquida esta finca porque le sobra. Paga lo que debe al corto plazo y le sobra. Entonces, básicamente, eso es lo que nos dice esta razón financiera de por acá. Tiene más del doble de activos que de pasivos corrientes, ¿verdad? Entonces tiene 2.72 veces más activos que de pasivos corrientes. Y esto es importante. Nos dice que una finca va a estar fuerte en liquidez si es que tiene más del doble de activos corrientes que de pasivos corrientes. Necesita más del doble. Y esto básicamente es para que pague lo que debe en el corto plazo y le sobre, que tenga esa suficiente cantidad para pagar si pasa algo. Usted no sabe lo que va a pasar, ¿verdad? Puede ser que una máquina se dañe, puede ser que se eche a perder parte de la cosecha, puede ser que se enferme un empleado, puede ser que se enferme usted y necesita acudir a un fondo de emergencia. Entonces, si no hay el suficiente dinero, pues entonces va a estar en aprietos. Por eso se dice que necesitamos el doble de estos activos corrientes. Muy bien, muy bien. Entonces, yo espero que esto pueda ser intuitivo, que no nos memoricemos nada, porque todo esto está disponible de Internet. La idea acá es poder interpretar. Ok, lo siguiente entonces va a ser el capital de trabajo. En inglés, el working capital. Este capital de trabajo es lo mismo que vimos anterior, solo que de otra manera. Esto nos va a decir el capital que disponemos para poder operar en el corto plazo. ¿Cuánto me queda? Justo lo que decía Blanca, ¿verdad? Si pasa algo, tengo el capital para poder operar, para poder seguir produciendo. Entonces, esta fórmula, en cambio, va a ser una resta bien sencilla. No tenemos acá indicador luz, sino que simplemente resto activos corrientes menos pasivos corrientes. Del ejercicio anterior vemos que los activos corrientes eran 10.260 menos pasivos corrientes 3.770. Ya ver cuánto nos da. Entonces, aquí a simple vista vemos que voy a tener un número positivo, ¿verdad? Me va a quedar alguito. 6.490. 6.490. Muchas gracias. Una pausa por si acaso alguien más quiere corroborar, quiere calcular y seguimos. Perfecto, entonces aquí vemos primero que es un número positivo, ¿verdad? Tenemos 6.490 que me sobran luego de haber pagado las deudas. Entonces, este dinero, este es potencialmente dinero, ¿verdad? Que yo podría tener para utilizar para producción, si algo pasa. Entonces, ese es un capital disponible. Por lo tanto, vamos a decir que estamos bien, ¿verdad? Estamos bien porque hay un dinero, un sobrante que yo podría utilizar en caso de que algo pasara. Ok, entonces ahora vamos a hacer
este tercero. Pero a este lo voy a dejar un momentito porque necesitamos información de ingreso bruto. Este ingreso bruto no lo tengo todavía porque no hemos visto rentabilidad. Entonces, se recordarán de la clase que tuvimos conmigo que el ingreso bruto viene del estado de resultados. Entonces, este lo vamos a dejar un momentito y luego continuamos. Bien, entonces hasta aquí vemos que esta empresa, esta finca, es líquida hasta aquí. Pero que sea líquida no quiere decir que sea solvente, ¿verdad? Porque puede ser que tenga muchas deudas a largo plazo. Entonces, lo próximo que vamos a hacer es evaluar si es que es solvente. Y para poder evaluar la solvencia, es que entonces vamos a utilizar estos tres próximos. Razón deuda activo, razón equidad activo y razón deuda a equidad. Entonces, todas se parecen mucho, pero son diferentes. Muy bien, entonces vamos con la primera. La primera es deuda activo. Vamos a ver primero la parte intuitiva, no la fórmula luego la vamos trabajando, pero lo que yo quiero es que ustedes relacionen deuda, ¿verdad? Y activo. Entonces, deuda van a ser pasivos o en inglés liabilities, a activo, ¿verdad? Que es activo como tal, o assets, assets en inglés. Entonces, pregunta, ¿quién me da los préstamos? ¿A quién yo le pido prestado? Facilísimo esta pregunta. ¿Quién me presta? Ahora lo más conveniente sería fan service. Ok, Farm Service, muy bien. ¿Quién más me presta? Estoy acá viendo por si acaso alguien quiera comentar por el chat. Me presta Farm Service, pero en general el banco, ¿verdad? El banco, las cooperativas, me presta mi madre, mi padre, algún vecino, cualquier persona. Entonces, esos pasivos van a ser lo que me presta un tercero. Por lo tanto, esta razón, este ratio, me va a decir esto que decimos por acá. Es la parte de la empresa que le pertenece al banco. Esta razón deuda me va a decir cuál es la parte de la finca que le pertenece a un tercero. Por eso es bien importante esta razón, este ratio. ¿Verdad? De lo que tengo, cuánto le pertenece a un tercero. Porque ese tercero es el que me ha prestado el dinero para yo poder comprar las cosas. El banco es el que me presta para yo poder comprar el terreno y por lo tanto esa hipoteca es la que tengo que pagar. Bien, entonces una razón alta es un indicador de alto riesgo financiero. ¿Por qué? Porque esto es, ¿por qué no quiero tener números altos aquí? Está más endeudado. Perfecto, ¿verdad? Porque está más endeudado. Y ustedes lo pueden ver Profesora, en quería este. hacer un comentario. Ajá, Perdón. Que adelante. le iba a comentar cuando usted mencionó lo de coger el préstamo, da la casualidad, que no todos los bancos tienen personas que entienden este sistema de contabilidad de finca, o sea, de la finca y demás,
y a veces realmente hasta rechazan, pues aunque esté bien, pero como ellos no entienden realmente el sistema, no saben qué hacer. Se lo digo porque yo fui director de una cooperativa y allí Ujú, nadie sabía, o sea, realmente leer prácticamente un estado de situación como tal de un agricultor, ¿sabes? Si se fuera a hacer como debe ser, definitivamente nadie sabía hacerlo. ujú, ujú. Sí, eso es muy cierto que hay veces que hay desconocimiento, ¿verdad? Pero ahora esperemos, ¿verdad? Que las cosas vayan cambiando. También hay también muchas personas que sí poseen el conocimiento. Y si no, nosotros estamos aprendiendo aquí también. Así que eso es lo importante. Muy bien. Bien, entonces, ¿por qué no queremos un número alto? Aquí no queremos un número alto, ¿verdad? Aquí podemos ver en esta escala que lo que queremos es tener una razón de deuda baja. Queremos tener menos del 30% para estar bien, para decir que estoy fuerte. Pero si es que tengo del 60% en adelante, vamos a decir que estamos vulnerables, que no estamos bien. Y esto es básicamente porque si es que tenemos más del 60%, eso quiere decir que más del 60%, más de la mitad, le pertenece a un tercero, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo esta razón? Entonces, eso quiere decir que más del 60% de los activos se han financiado con dineros de un tercero. Y eso es lo que no queremos. Pero bueno, si esa es la realidad, pues nada, analizamos y vemos qué acciones podemos tomar, que siempre va a haber algo que se pueda hacer. Pero lo importante es ver estos numeritos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en el caso del balance sheet que teníamos, vamos a anotar y me dice que básicamente era el total de activos, pasivos versus activos. Entonces me voy a fijar en estos dos numeritos. Vamos a anotar total de pasivos y total de pasivos es 59.065, total de activos versus de pasivos versus el total de activos, que entonces es 127.909 total de activos. Estos los voy a comparar, así que importante que si es que están calculando conmigo, para poder hacer los cálculos, copiemos estos numeritos. Unos segunditos más. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el cálculo. Pasivos totales. Los pasivos totales eran 59.065 entre 127.000 con 909 del total de activos. Vamos a hacer la división y a ver qué nos da. 59.065 entre 127.909. Si alguien ya lo tiene, me deja saber. A mí me dio punto 4617. 4617. Ustedes saben que esto lo multiplican por el 100% y me da un porcentaje. Entonces, me dio 46.17%. Entonces, la deuda activo ha sido 46.17%. Si lo vemos en la escala, vemos que no está ni bien ni mal, ¿verdad? No tiene más de 60%, afortunadamente, quiere decir que al menos no más del 50% es del banco, eso es bueno, pero tampoco tiene menos del 30%. Entonces, lo deseable es que el banco tenga menos del 30%, ¿verdad? Queremos que al banco le pertenezca menos
que lo que nos pertenece a nosotros. Nosotros queremos ser los dueños de toda la finca. No queremos tener tantas deudas. Entonces, está por aquí. Ok, estamos en amarillo, no estamos ni tan bien ni tan mal. Ok, unos segunditos más por acá y vamos al segundo. Este segundo, en cambio, se llama equidad activo y en cambio, este me va a decir lo que me pertenece a mí, al dueño, cuánto le pertenece al dueño. Este va a ser bien sencillo y les explico primero intuitivamente, ¿verdad? Porque si no le pertenece al banco, me va a pertenecer a mí, ¿verdad? Entonces, si sumamos el porcentaje de lo que le pertenece al banco más el porcentaje que me pertenece a mí, me va a dar el 100% de los activos, ¿verdad? Entonces, si sumamos banco, lo que le pertenece al banco más lo que le pertenece al dueño o a la dueña, esto va a dar el 100% de los activos totales. ¿Verdad? Porque alguien tuvo que poner el dinero. Si no fui yo, pues fue el banco. Por lo tanto, para calcular cuánto me toca a mí, cuánto tengo yo, sé que si el banco tiene el 46.17%, ¿cuánto voy a tener yo? Gracias, Miguel, por corroborar. Dice que le dio igual. Entonces, si el banco tiene 46.17%, que es lo que nos salió antes, y la equidad es del dueño, esto sería X y esto es el 100%, ¿cuánto es X? ¿Qué hacemos? Al 100 le restamos el 46.17%, ¿verdad? Eso nos dice la intuición. Al 100 le restamos 46.17% y entonces sabemos que al dueño le pertenece 53.83%. Entonces, si al dueño le pertenece más del 46%, pues al dueño le pertenece 53%, ¿verdad? Banco 46, dueño 53. Esa es una manera de verlo. La otra manera es aplicando esta formulita de aquí. ¿Ok? Esta formulita de aquí. En cambio, me dice que va a ser el valor neto o la equidad. Esta es la equidad entre los activos totales. Entonces, vamos a ver cuánto nos dio la equidad por acá. La equidad, vamos a anotarla, me dio 68.844. Y los activos ya los tenía copiados, pero por si acaso, 127.909. Ok, entonces lo que vamos a hacer es utilizar esos números y los vamos a reemplazar aquí para poder entender cómo está esa finca en solvencia. Ok, entonces equidad, pongo aquí 68.844 entre los activos totales, 127.909 y vemos cuánto nos da. Y pues ahí van a poder corroborar quien haya calculado, ¿verdad?
van a ver que les da justamente la cantidad que dijimos, 53.83%. Creo que sale 53, 82, 26, etcétera, muchos decimales. Que los puedo redondear a 53.83%. Ok, entonces el siguiente paso es utilizar la escala. Esa escala nuevamente nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente nos la dan para cada uno de las razones. Y aquí en cambio es lógico, es más intuitivo que queremos que ese número sea grande, lo más grande posible, porque queremos que al dueño le pertenezca más, ¿verdad? Que al banco menos y al dueño más. Entonces queremos que ese número sea mayor al 70%, que al dueño le pertenezca más del 70%. Por eso vamos a decir que está fuerte. Por el contrario, queremos que, por el contrario, si es que el número es bajo, quiere decir que al dueño le pertenece menos, ¿verdad? Si es que es menos del 40%, eso quiere decir que al banco le pertenece poco, perdón, al dueño le pertenece poco y al banco le pertenece más. Entonces, está en rojo. El dueño tiene menos del 40%. Pero nosotros calculamos aquí que es 53.83% lo que le pertenece al dueño. Así que está en esta escala de ni bien ni mal. Está amarillo, no está ni está bien ni está mal. Ahora, decimos que no está en rojo porque al menos al dueño le pertenece un poquito más que al banco. 53.83. Un poquito más de la mitad. ¿Verdad? Lo pueden ver ahí. ¿Ok? Entonces, con los datos de esta finca, podemos ver que al banco le pertenece un poquito más del 46 y al dueño o dueña le pertenece un poquito más del 53. Aurora nos dice que está bien, pero puede estar mejor. Exacto, exacto, ¿verdad? Podría estar mejor, podría estar en verde. Pero al menos sabemos que sabemos de estos números y podemos ver luego dónde mejorar. Perfecto, entonces vamos a ver el último de solvencia, que nos dice, en cambio, aquí va a ser una comparación entre lo que le pertenece al banco versus lo que le pertenece al dueño o dueña. Entonces, aquí ustedes van a ver en la fórmula que tienen pasivos totales, esto es banco, ¿verdad? Porque es el banco el que nos financia la deuda entre patrimonio o equidad. Y esta equidad, en cambio, es el dueño. El dueño. Entonces, por eso es que decimos que esta es una relación, o dueña, esta es una relación entre el porcentaje del banco versus del dueño. Así que vamos a hacer esto mismo. Decíamos que los pasivos totales eran 59.065 entre 68.844. Y aquí intuitivamente lo que queremos es que estos pasivos sean más pequeños que la equidad, que lo que le pertenece al dueño. Aquí queremos que el banco tenga menos
de lo que tiene el dueño. Por lo tanto, si es que fuera un número grande, estaríamos en aprietos, ¿verdad? Porque si divido un número grande, ¿verdad? Si este fuera grande, lo que tiene el banco es grande, divido para un valor pequeño, que es lo que tiene el dueño, me va a salir un número grande. Y eso no queremos, ¿verdad? No queremos. Lo que queremos aquí es dividir un número pequeño, ¿verdad? El banco que sea pequeño entre un número grande. Y si hago eso, me va a dar un número pequeño. Entonces, por eso es que vamos a decir que vamos a estar bien. Entonces, recuerden, queremos algo pequeño dividido para algo grande, que lo del banco sea pequeño en relación a lo grande que es el dueño. Esto es simplemente dándole un poco de lógica a estas fórmulas que a veces no nos dicen mucho. Bien, entonces vamos a utilizar la escala. Vamos a calcular cuánto nos da esto y a ver si estamos bien o mal. Entonces, 59.065 entre 68.844. A mí me dio .85, 80 casi. Ok, entonces con esto, lo interpretamos acá. Quisiéramos que sea un número pequeñito, más pequeñito de 0.43 para que esté fuerte, pero no es tan pequeñito tampoco. Sin embargo, tampoco es tan grande, no es de 1.5 en adelante. Ahí sí diríamos que estamos mal porque lo que tiene el banco frente a lo que tenemos nosotros es casi que 1.5 veces más. Afortunadamente tampoco estamos así, pero estamos más o menos, ¿verdad? Estamos por aquí. Estamos entre 0.5 y 0.43, que es 0.8580. Lo pueden poner por acá. No estamos tan mal, pero tampoco estamos muy bien. Como decía Aurora, se puede mejorar. Ok, entonces acá unos minutitos, unos segunditos más. Y ahora hacemos un resumen de estos 5 que hemos visto. Todavía nos falta ese que lo dejamos pendiente. Y seguimos ahora, en cambio, vamos a ir a rentabilidad. En la próxima horita vamos a ir a rentabilidad. Profesora, Sí, pero hablando con toda honestidad y mucho respeto, hay muchísima gente de las diferentes oficinas también, extensión agrícola y demás, de fanservice que tampoco saben un comino sobre esto. Yo le he explicado y le he explicado y le he explicado. Yo hice para el 2020, yo hice 3 proyecciones, porque yo iba a comprar una propiedad y a la última me negaron porque ni sabían lo que estaba escrito allí y no entendían un comino lo que yo había hecho. Cuando yo realmente me fui de hasta directamente, porque ya yo había tenido experiencia en la siembra de hortalizas, y yo fui hasta directamente. Imagínate de usted que hasta enviaron un agrónomo aquí a casa desde allá afuera de New Jersey para ver si era verdad que yo sabía de agricultura. Imagínense si esa gente no sabían de lo que estaban hablando. pues a veces también hay muchas metodologías, ¿verdad? Pero nuevamente sí, acá lo más importante es que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Aprender para tener más herramientas, incluso para poder defendernos, ¿verdad? Que si es que nos dicen algo que no es totalmente cierto o es parcialmente cierto, nosotros nos podamos defender con estos números. Así que
Sí, también ese es buen punto. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un resumen. Vamos a hacer un resumen de esta empresa para poder finalmente ver si es que es líquida o no, ¿verdad? Entonces, dijimos que si no necesariamente que una empresa sea líquida quiere decir que va a ser solvente. Puede ser que una empresa sea líquida, tenga muy buena liquidez en el corto plazo, pero quién sabe si tiene una hipoteca grandísima y su solvencia se vea comprometida. Entonces, vamos a ver acá qué teníamos. Entonces, dijimos que tenía muy buena liquidez porque tenía más del doble, creo que tenía 2.72, 2.72, por lo tanto estaba muy fuerte. Dijimos que tenía de capital de trabajo un poco más de 6,000, ¿verdad? Creo que dijimos 6,490, 6,490. No me deja escribir por acá. Ok, 6,490. Que entonces también tiene buena liquidez. Aquí no teníamos un indicador luz, pero sabemos que si es positivo, tenemos ahí un dinerito que podemos utilizar en caso de que algo pase. Luego, ya incluso de haber pagado todo lo que debíamos pagar en el corto plazo. Este lo dejamos pendiente, que ya vamos a un minuto a él. Sin embargo, de solvencia veíamos que estaba más o menos, ¿verdad? Estaba más o menos porque tenía de deuda activo 46.17, 46.17, que era más o menos, está por acá. Es decir, que al banco al menos no le pertenece más de la mitad. Razón equidad activo, lo que le pertenece al dueño o dueña, era 53.83, un poco más de la mitad. Decimos que estaba más o menos. Y de deuda equidad tenía .8580. Y también estaba en la mitad, estaba más o menos. Ok, entonces hasta aquí lo que podemos ver es que esta empresa es fuerte en liquidez, tiene buena liquidez, es decir, al corto plazo tiene suficiente activos corrientes para poder pagar las deudas y le sobra, pero en cambio vemos que a largo plazo la solvencia podría mejorar. Entonces, si bien no hay tantas deudas, esas deudas se están acercando a la mitad, ¿verdad? A la mitad. Entonces, eso ya nos deja saber que no puede tan fácilmente adquirir otro préstamo, que si adquiere más préstamos, adquiere más deudas, va a estar en problemas. Y Profesora, y sí, ese, te pido disculpas, y eso, lo del capital como tal, no se podría diferir entonces para que la cantidad sea menos, de manera tal que la empresa sea saludable completamente. Es que si ahí, la equidad es menos, quiere decir que entonces está a mayor riesgo porque va a tener mayor deuda. exacto, exacto, ¿verdad? Que incluso si yo difiero, la deuda se queda igual. Entonces, muy bien, muy bien. ¿Qué estrategias podríamos tomar para mejorar? Por ahí alguien me dijo al principio que podría subir el precio o producir más. Generalmente subir el precio no es muy recomendable, ¿verdad? Porque no tengo garantía de que si subo el precio me sigan comprando, pero puedo producir más, tratar de ver de dónde, ¿verdad? De dónde puedo producir más, cómo puedo ser más eficiente. Entonces, ¿qué nos dicen estos 6 o 5 que hemos hecho hasta aquí? Nos dicen, uno, que tengo que tener cuidado con las deudas. Tengo que ver que si es que quizás quise renovar la maquinaria, tal vez no lo pueda hacer porque estoy todavía con deudas muy grandes. Lo segundo que me dice es que necesito aumentar producción, quizás este inventario de cosechas por acá para un próximo ciclo.
Me dice también que esta hipoteca de acá, si es que tengo el suficiente dinero acá, ¿verdad? Podría hacer pagos por acá, ¿verdad? Quién sabe si puedo hacer pagos anticipados de hipoteca y pueda bajar esa deuda que tengo. Pero, como decía también Blanca a un inicio, no sabemos, no tenemos la imagen completa porque no hemos visto atrás y no sabemos adelante. Entonces, una vez que yo haga este análisis varias veces para varios periodos, incluso esto se puede hacer mensual. Si yo lo hago mes a mes, si lo hago año a año, voy a poder tener una imagen completa y ver que si es que esto se mantiene, si yo puedo mantener buenos activos corrientes, una buena razón corriente, puedo hacer pagos anticipados acá o incluso acá, y poder bajar esa cantidad de deuda. Bajo con estos indicadores buenos que tengo acá o aumentando la producción, que igual también va a repercutir por acá. ¿Verdad? Entonces, esas podrían ser dos alternativas y que hay más. ¿A alguien se le ocurre otra quizás por ahí? ¿Qué es lo que usted dice, profesora? O sea, habría que plasmar todo completamente para poder saber todo lo que realmente tenemos para poder llegar a unos números finales. Exacto. Lo ideal sería que nosotros podamos analizar. Por eso, este es un punto de partida, ¿verdad? Pero no quiere decir que lo hagamos una sola vez, sino que lo tenemos que hacer si podemos mes a mes. Mientras más, menos periodo, mientras menos tiempo pase y lo podamos hacer más frecuente, mejor. Si es mes a mes, incluso hay gente que lo hace semana a semana, si tiene el tiempo, si tiene los recursos. Pero al menos año a año para poder tener una imagen completa de lo que está pasando. Por ahí veo que Pedro dice que añadir productos de valor agregado para aumentar ingresos. Sí, también, que si es que hay la oportunidad de que yo pueda aumentar la producción e incluso eh, incluir productos de valor agregado, aunque a veces es difícil porque no es tan fácil ni contratar el personal ni la maquinaria, pero sí tener en mente que eso podría ser otra alternativa para poder aumentar ese inventario y el cash. Muy bien, perfecto. Entonces, en esta primera mitad lo que hemos hecho es analizar la parte de estado de situación, que son activos, pasivos y equidad, y ver cómo está esa finca, ¿verdad? Cómo está en términos de riesgo. Y nuevamente, aquí vemos con el ejemplo que es riesgoso que adquiera mayor deuda. Muy bien, entonces aquí le dejo una vez más por si quieren repasar lo que acabamos de hacer. Y en los próximos minutitos que tenemos, casi una hora, vamos a ver en cambio otros indicadores. Vamos a ver ahora en cambio qué podemos entender de rentabilidad. Si es que el contable o si nosotros mismos preparamos un estado de resultados que nos dice ganancias, rentabilidad, ¿qué podemos entender de esos números? ¿Cómo estamos? ¿Cómo podemos mejorar? Entonces, vamos a repasar, vamos a recordarnos lo que vimos conmigo. Yo les traje un ejemplo, este es un ejemplo hipotético, un ejemplo también que no tiene números muy precisos, pero justamente es para eso, para que podamos identificar dónde podemos mejorar, si es que hay que mejorar, cómo está esta finca, etc. Entonces, vamos a recordarnos que el estado de resultados me decía ganancias. Entonces, el primero que vimos conmigo que acabamos de ver,
me habla de activos y pasivos y equity. En cambio, este estado de resultados me habla de ganancias. Y las cuentas que vamos a estar analizando acá, en cambio, van a ser ingresos, costos directos y gastos operativos, que es lo que vimos conmigo hace par de semanitas. Entonces, lo que vamos a estar haciendo acá es registrando todos los ingresos que tiene esta finca. Nuevamente, esta finca va a tener ventas por cosechas y ventas de leche, además de otros ingresos. Ya vamos a ello. Pero también va a tener unos costos directos, que decíamos que estos costos directos son los costos de producción. ¿Cuánto me cuesta producir? Esto es a manera de recordatorio. Y por otro lado, decíamos que también a veces tenemos gastos operativos. Y estos eran los gastos administrativos, los gastos de publicidad, del contable, de si pago un abogado, etcétera, que no necesariamente estaban vinculados directamente a los costos de producción. Entonces, los costos de producción son literalmente los empleados que tengo en el campo, o si yo mismo estoy trabajando en el campo, pues ese es un costo directo. Y al final lo que queremos es tener el ingreso neto, ¿verdad? Este ingreso neto me va a decir finalmente cuál es la ganancia. ¿Cuál es la ganancia? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, queremos tener una sumatoria de esto, ¿verdad? Que de hecho ya tenemos ahí, son los ingresos totales. Los ingresos totales de esta finca van a ser las ventas de cosechas, ¿verdad? Más las ventas de leche, más los incentivos que me ha dado el gobierno, más una renta de un terreno. Parece que esa persona está rentando un pedacito de tierra que tiene por ahí y le pagan 935, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es sumamos todo eso y me tiene que dar 25.831. ¿Ok? Entonces, en la clase anterior decíamos que tengo de los ingresos totales, ¿verdad? Tengo que restar descuentos y devoluciones, que hay veces que el producto no cumplió con las expectativas, el consumidor pide un reembolso y pues me devuelve. Tengo que restar. O también si doy un descuento por ahí, el 2 por 1 o a mitad de precio, lo que sea, también tengo que restar. Entonces, aquí me dice que he dado en descuentos y devoluciones 712. Entonces, eso voy a tener que restar de los 25.831. Así que eso mismo hacemos. 25.831 menos 712. Entonces da 25.119. Y entonces estos van a ser los ingresos sin descuentos, que vendrían a ser los totales. ¿Ok? Entonces a estos ingresos, para saber finalmente cuál es la ganancia, tengo que quitarle los costos, tengo que quitarle los gastos y finalmente ver si gané o si perdí. Entonces acá vamos a sumar todos esos costos directos. Esos costos directos nuevamente son directos porque son los de producción. Entonces tengo que sumar fertilizantes, alimento, labor, semillas, utilidades. Estas utilidades es simplemente luz, agua, teléfono,
veterinario y medicinas, y vamos a ver cuánto nos da de costos totales. A mí me dio 10.420. Entonces, 10.420 es lo que se gasta en costos directos de producción. Y también necesito saber cuánto estoy pagando en gastos operativos, ¿verdad? Ahí me dice que está pagando un contable y publicidad. Entonces, vamos a ver cuáles son los gastos totales. Gastos totales, entonces, a mí me dio 5.335. Muy bien, entonces tengo los tres importantes que son ingresos totales, gastos o costos directos, los de producción, que son los 10.420, y todo lo que ha pagado en gastos operativos o gastos totales. Con esto ya estoy lista para finalmente saber cuál es el ingreso neto o la ganancia. Este ingreso neto es la ganancia. Y para ello, entonces, lo que voy a hacer es restar estos ingresos menos los costos totales menos los gastos totales. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, 25.119 menos 10.420 menos 5.335. Uy, disculpen, aquí estamos por acá. Entonces, esto es intuitivo, ¿verdad? Esto es bien, bien lógico. Lo que queremos es saber si estoy haciendo ganancia. Esto lo hacemos a cada rato, ¿verdad? Para saber si estamos haciendo ganancia o no. Y entonces lo que vamos a hacer es, de todos los ingresos, de todo lo que entra a la finca en ventas, restar todo lo que gastamos. De esos ingresos menos devoluciones, lo que queremos es restar costos y restar gastos operativos. Entonces, si hacemos esa operación, 25.119 menos 10.420 y menos 5.335, me da que tengo un ingreso neto o una ganancia de 9.364. ¿Ok? 9.364. Les voy a dejar ahí unos segunditos de esos números porque son importantes. Los vamos a copiar porque ahora vamos a ver qué nos dice esto, ¿verdad? Viene el contable nuevamente y les entrega este resumen del estado de resultados. Entonces vamos a copiar ese ingreso bruto. ¿Cuánto nos dio? Y si no quieren copiar y solo quieren analizarlo, pues entonces tengan en mente esos numeritos, al menos la magnitud, cuán grandes son o cuán pequeños son.
¿Ok? Entonces, dicen ustedes, ¿cómo está esa finca? ¿Está haciendo suficiente ganancia? ¿Esa ganancia es buena o no tanto? Yo entiendo que no está mal. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces nos dicen que no está mal. Sí, ¿verdad? Porque está haciendo ganancia. Está haciendo ganancia. ¿Alguien más quiere dejarnos saber? Pues así, con esos números no podemos saber a ciencia cierta, ¿verdad? Siempre vamos a decir que se puede mejorar, porque sí, se puede producir más, se pueden hacer más ingresos, pero con lo que tenemos vamos a ver eh, si está bien o no. Entonces, para ver, así como veíamos el estado de situación, podemos ver también cuán bien está en el estado de resultados, en el estado de ganancias. Entonces, podemos ver a través de tres razones financieras. El primero va a ser el margen bruto. Este margen bruto nos va a decir cómo cómo están esas ventas con respecto a los costos, ¿no? Entonces, aquí lo que se va a hacer es dividir el ingreso bruto entre el ingreso total. Entonces, vamos a ver. El ingreso bruto, se recordarán, era 25.119. 25.119. Entre los ingresos totales. Ah, perdone, todavía no hemos hecho ingresos brutos. Entonces vamos a hacer ingreso bruto. Este es el ingreso total. Entonces, el ingreso bruto, habíamos dicho en la clase anterior que era simplemente el ingreso total, los 25.119, menos los costos totales. Entonces, esos costos totales son 10.420. Y ese va a ser el ingreso bruto, que es simplemente el ingreso menos los costos. Entonces, 25.119 menos 10.420 nos da 14.699. ¿Verdad? Simplemente este menos este. Otra información importante que necesitamos es el ingreso operativo. Y el ingreso operativo, en cambio, va a ser, que también vimos en la clase conmigo, va a ser este ingreso bruto menos los gastos operativos. Entonces va a ser 14.699 menos estos gastos totales, 5.335. Que al final van a ser
estos de acá, ¿verdad? Entonces, en este caso, como no tenemos impuestos, no hemos puesto depreciación ni amortización, entonces el ingreso operativo va a ser igual al ingreso neto. Que si tuviéramos que restar impuestos, eso sería menos, ¿verdad? El ingreso neto sería menos. Ok, entonces estos datos son importantes. El ingreso bruto, vamos a anotar, son 14,699. Información que vamos a utilizar. Y el ingreso operativo que ya lo teníamos anotado, que va a ser igual al ingreso neto también. Una pausa por acá. Y seguimos. Entonces, ahora sí podemos calcular, ¿verdad? Esto estaba incorrecto. Este ingreso bruto eran los 14,699 entre el ingreso total, que eran los 25,119. Vamos a dividir, a ver cuánto nos da y poder interpretar. Ok, y esto a mí me dio punto 58,51. Que si lo multiplican por el 100%, tenemos en porcentaje, ¿verdad? En porcentaje sería 58,51%. Perfecto, entonces esto se dice que si es que el margen, el numerito que calculé ahí, si el numerito que calculé aquí me da del 60% y más, entonces es alto. Es un margen bruto alto, porque quiere decir que la finca tiene rentabilidad buena, tiene una buena rentabilidad. En cambio, si es que fuera bajito, si es que fuera un número bajito, podría ser que o tienen los costos muy altos, hay veces que los costos son muy, muy altos, o que el precio es muy bajo. Entonces, esto es importante porque si nos da, por ejemplo, punto 20, punto 15, quiere decir que tenemos que ser más eficientes en los costos. Tenemos que reducir costos. Justamente para eso estamos aprendiendo estas razones. En este caso nos dice que estamos bien. Nos estamos acercando al 60%. Quizás haya algo que se pueda mejorar acá. Puede ser que puedo vender más o puedo bajar costos. Bien, el próximo. En nuestro caso, el margen operativo y el margen neto va a ser el mismo porque decíamos que nos daba el mismo resultado porque no tenemos impuestos. Entonces, vamos a calcular este margen de ganancia o margen neto. Aquí finalmente vamos a saber si es que estamos haciendo buena ganancia. Entonces, para ello vamos a tener que dividir el margen neto que teníamos, que se recordarán era de 9,364 entre el ingreso total. Y el ingreso total era el mismo anterior, 25,119.
Vamos a hacer el cálculo. Y a mí me da punto 37,28. A esto lo voy a multiplicar por el 100% para tener un porcentaje. Y entonces es 37,28%. Ok, entonces lo próximo que hacemos es, vamos a interpretar. Sabemos que si es que es más del 15% es alto y si es que es menos del 5% es bajito. Estos son números que ya han calculado para nosotros no tenemos que hacer nada ahí, son números de estándar que un grupo de economistas, un grupo de contables han analizado y se han dado cuenta que esos son dos números de referencia. En este caso tenemos más del 15%, de hecho tenemos casi más del doble, 37,28%, por lo tanto estamos bien, estamos en verde, estamos fuertes. ¿Y por qué es esto? Esto quiere decir que el 37,28% de nuestros ingresos, de nuestros ingresos brutos son ingreso neto, ¿verdad? De todas las ventas que hemos hecho, de todos esos ingresos que han entrado a la finca, más del 37% son ganancia, ¿verdad? Entonces, de todas las ventas, el 37% son ganancia. Eso quiere decir que el restante es el costo y los gastos, ¿verdad? Entonces, otra manera de ver es por cada dólar de ventas, por cada $1 de ventas que entra, 37 centavos son ganancia. Vamos a ponerlo acá, de la manera más intuitiva, que es de todos los ingresos, que entran a la finca, $37,28 son ganancia. Y esto es después de pagar costos y gastos. ¿Ok? Entonces esto es bueno, porque imagínense lo triste que sería que de todos los ingresos solo el 5% sea ganancia. Eso quiere decir que el 95% se nos va pagando costos y gastos. Así que eso sí estaría bien triste. Y si fuera menos del 5%, incluso más triste. Entonces, estos son valores de referencia para que los tengamos presentes. Muy bien. De verdad, profesora, perdóneme, es que esto está súper interesante. Yo creo que esto es cuestión de practicarlo todos los días porque de verdad que realmente tenemos que estar pendientes de lo que estamos haciendo. Exacto, exacto. Y le agradezco por el comentario. Definitivamente esto es algo que tenemos que hacerlo siempre. Por eso no podemos quedarnos con ¿verdad? Con los documentos que nos da el contable, sino que nos da y nosotros tenemos que analizar y analizar y analizar. Y mientras más frecuente, mejor.
Em, Así que por eso les dejo estos numeritos de referencia. Si quisieran más, pueden escribirle a la doctora Glenda y que ella me hace saber y pues yo comparto más información con ustedes. Nos queda guindando este número, este de por acá, ¿verdad? Vamos a hacer, ahora que ya tenemos el, ¿verdad? El ingreso bruto que vemos con el otro estado, vamos a hacer este último y hacemos unos comentarios finales y creo que estamos. Muy bien, entonces regresamos a este de liquidez, ¿verdad? Regresamos a este de liquidez y sabemos que el capital de trabajo que nos había dado por acá era 6,490, ¿verdad? Entonces vamos a 6,490 entre el ingreso bruto que nos dio el estado de resultados, que es 25,119, y vamos a ver cuánto nos da. Entonces, 6,490 entre 25,119 nos da 0,2584. Esto, si quieren, lo pueden multiplicar por 100% para tener en porcentaje y nos da 25,84%. Y nos dice que estamos más o menos, ¿verdad? No estamos muy bien, pero tampoco estamos mal. Nos estamos, de hecho, acercando al 30%. Porque lo que esto mide es básicamente de todos los ingresos que he hecho, ¿verdad? Que finalmente eso es lo que me dice el ingreso bruto. De todos los ingresos, ¿cuál es el porcentaje que tengo disponible para poder utilizar si algo pasara? Entonces, queremos que sea un número más del 30%, ¿verdad? Queremos que tener dinero, tener un capital disponible para poder invertir si es que algo pasara. Y no queremos que sea bajito, no queremos que sea menos del 10%, porque si no tengo suficiente para responder si algo pasa, voy a estar en aprietos, ¿verdad? Me tengo que meter en más préstamos y eso no queremos. Ok, entonces ahora sí podemos llenar por acá lo que nos faltaba. Aquí tenemos casi el 26% que estamos por acá, pero no estamos tan mal, así que no nos preocupamos. Y ahora sí podemos ver con la información que tenemos, ¿verdad? Con la información de este periodo, podemos entonces hacer un análisis y decir que esta empresa está relativamente fuerte en liquidez, ¿verdad? Relativamente fuerte en el corto plazo, que hay dinero para responder en este umbral del tiempo de un año, que en solvencia está más o menos, que no está mal, pero tampoco está tan bien, que hay cositas que se pueden mejorar, cositas que se pueden hacer, como por ejemplo tratar de pagar esas deudas al mediano plazo y a largo plazo. Ustedes también dijeron tratar de producir más. Quién sabe si poder producir más bienes de valor agregado para poder pagar esa deuda. Entonces, eso es en cambio a largo plazo, ¿verdad? Y también vimos que en términos de ganancias, en términos de rentabilidad, estamos bien, estamos bastante bien, nos estamos acercando a bruto alto y que definitivamente tenemos un buen margen de ganancia, porque tenemos mucho más del 15%, que es un mínimo, ¿verdad? Un mínimo que se debería tolerar. Que si tenemos más
abajito de eso, pues algo tenemos que hacer. No estamos generando el suficiente dinero, tenemos que mejorar los costos, mejorar los gastos. Entonces, vamos a poner en resumen aquí, en liquidez, bien, relativamente bien. En solvencia, se puede mejorar, pero no estamos mal. Y en ganancias, en rentabilidad, estamos bien. Esta computadora sigue haciendo esto. Disculpen. Ok, entonces nuevamente, liquidez bien, solvencia se puede mejorar y rentabilidad bien porque estamos pasando del 15% del margen de ganancia. Ok, entonces con estas herramientas, en resumen, esperamos que ustedes las puedan aplicar en sus fincas, que siempre que tengan un estado de situación y un estado de resultados, puedan hacer este tipo de análisis porque viene muy, muy útil para poder tomar decisiones y que básicamente son tres: liquidez, solvencia y rentabilidad, que de estos indicadores que son fundamentales podemos construir muchas otras cosas adicionales. Entonces, de mi parte, esto es lo que tenía para ustedes. Me dejan saber si es que hay alguna preguntita, si quieren que vaya atrás o cualquier comentario. Nos va a enviar esto por email. Sí, esto va a estar a disposición. Le voy a enviar con las notas a la doctora para que les pueda enviar a ustedes. Muchas gracias por tan buena información. Claro que sí, a la orden, gracias a ustedes. También si tienen algo adicional que quieran preguntarme, pues en confianza me pueden escribir. Pueden canalizarlo a través de la doctora Glenda o si no, les dejo aquí mi correo electrónico también, que quedo a su orden. Muchas gracias, Ah, profesora, y gracias a Glenda también. Gracias un a millón de- ustedes. Éxito en todos sus esfuerzos, éxito, que tengan fincas y negocios muy exitosos y en lo que se les pueda apoyar con mucho gusto. Gracias, así sea, gracias, así sea, doctora. doctora. Gracias, doctora, por, ¿verdad? Por este taller. Buenísimo. Aprendimos mucho, ¿verdad, chicos? Sí, ahora faltan los bizcochitos. Eso le toca a la doctora Alicia, las donas. Pues Krispy sí, Kreme. Y exacto. ahora, y ahora nos retratamos, Brenda. Sí, ahora a la doctora, que si La nos foto. puede sacar la foto.